Hola y bienvenidos. En este video conoceremos la interfaz de Camtasia Studio versión 2021. Ahora estás en el editor de Camtasia. Este editor está conformado por la línea de tiempo. Aquí es donde se ordenarán y editan los clips. Estos clips pueden ser imágenes, vídeos, letras, efectos, entre otros. También está conformado por el panel de herramientas, donde se guardan los medios, biblioteca, favoritos, anotaciones, transiciones. Hacemos clic en más y se puede visualizar las demás herramientas como comportamientos, animaciones, efectos del cursor, narración de voz, efectos de audio, narración de voz. Efectos visuales, interactividad y la última herramienta es subtítulos. También lo conforman el lienzo, donde pueden colocar los medios, cambiarlo de tamaño y previsualizarlo. Para visualizar cómo está quedando la edición del video, hacemos doble clic en la flecha. En esta sección nos indica la velocidad del fotograma o el FPS de nuestro proyecto, en este caso nos indica 30 FPS. Ahora veremos la parte superior del lienzo. Al seleccionar la flecha que es el editar, nos permitirá mover, cambiar de tamaño y girar los medios en el lienzo. Vamos a agregar un video del repositorio de Camtasia. Ahora hacemos clic en el icono de la mano o barrido. Esta función nos va a permitir mover el lienzo y tener una mejor vista de trabajo. La posición y el tamaño de los medios no cambia al hacer el barrido. Recuerda que no es posible editar el lienzo en el modo barrido. Otra función importante es la de recortar. Hacemos doble clic y podemos recortar las zonas de imágenes o vídeos que no queramos. También podemos recortar el video hasta tener la forma de un cuadrado. Hacemos clic en la flecha nuevamente, vamos a agrandar el video hasta que ocupe todo el lienzo de nuevo. Si hacemos doble clic en alguna herramienta y en propiedades, el lienzo se verá mucho mejor. También podemos estirar desde la parte de abajo. Ahora hacemos clic en el cuadro de porcentaje y aumentar el porcentaje de vista del lienzo. Si agrandamos más el video, de tal forma que sobrepase el lienzo, la parte que sobresale no se verá, solo se verá todos los medios que están dentro del lienzo. Para incrementar la vista del proyecto, y si quieres verlo en pantalla completa, hacemos clic en desvincular lienzo, podemos ver nuestro video más grande. Ahora vamos a maximizar a tamaño completo. Minimizamos el video y cerramos, porque esta ventana está desvinculado de nuestro editor, es por eso que en el editor no se puede apreciar el lienzo, entonces cerramos, y ya nuestro lienzo vuelve a aparecer en el editor. Recuerda que para que el lienzo regrese a su tamaño completo, debemos hacer clic en ajustar. Otra parte importante de la interfaz del editor de Camtasia es
el panel de propiedades, donde puedes hacer ajustes finos en los medios y añadir efectos. Para iniciar una grabación, solo debe pulsar el botón rojo ubicada en la parte superior izquierda del panel de herramienta. Esto ocultará el editor y abrirá la grabadora de Camtasia. Cerramos y nuevamente se abrirá el editor de Camtasia. También el interfaz de Camtasia cuenta con un menú en la parte superior izquierda, y estos son: Archivo. Hacemos clic y podemos encontrar los menús: Guardar, guardar como, y guardar proyecto como plantilla. También podemos importar y exportar archivos desde aquí, así como iniciar sesión, e importar y exportar medios a la biblioteca, y por último salir de sesión. Otro menú es editar, modificar, ver. Desde aquí podemos activar o desactivar como queremos que se muestre nuestro editor de video. Otro menú es el exportar. Desde aquí vamos a exportar nuestro proyecto terminado hacia nuestra computadora o alguna red social, y el último menú es el ayuda, el cual es muy importante porque podemos encontrar soporte técnico. Ahora nos vamos a la parte superior derecha, arriba de la sección de propiedades, hacemos clic en la fecha hacia abajo y se nos abre una ventana. Desde aquí podemos descargar activos como música que tenga el repositorio de TechSmith Assets. Al costado se encuentra el botón exportar. Desde aquí también podemos exportar nuestro proyecto terminado hacia nuestra computadora o alguna red social. Y por último, en la parte superior derecha, podemos iniciar sesión. Con nuestra cuenta de Camtasia, podemos encontrar los botones de minimizar, maximizar y cerrar el editor de vídeos. Como conclusión sería que las principales secciones de Camtasia que debes tomar en cuenta son: 1. La línea del tiempo. 2. Panel de herramientas. 3. El lienzo. 4. Grabar pantalla del ordenador. 5. Exportar. 6. Propiedades. Y por último, el 7. Archivo, porque se encuentra el guardar, guardar como, y guardar proyecto como plantilla. Aquí termina este video. Saludos y nos vemos en el siguiente.